Hola, mi nombre es Julián Andrés Rincón Penagos. Este es el cuarto video de la secuencia de videos de ingeniería didáctica y es el análisis a priori. Hoy vamos a ver mediante el ejemplo que llevamos cómo realizar un análisis a priori. Entonces, en el análisis a priori lo que necesita hacer el profesor ingeniero es describir y predecir qué es lo que el estudiante va a hacer en la fase de la experimentación. Entonces, para seguir con el ejemplo, vamos a mirar aquí algo. Concepción y análisis a priori. Dentro de esta investigación, en el análisis a priori, se incluyeron dos teorías. Una, la teoría de las situaciones didácticas, dentro de las cuales están las situaciones adidácticas, y la otra, la teoría de los niveles de comprensión de Van Hill. Bueno, me interesa explicar este gráfico. Una situación didáctica es una situación en la que el profesor le da al estudiante unas instrucciones para realizar una tarea. Y dentro de esa situación didáctica ocurre un proceso del estudiante interno. Ahí el profesor no está presente porque ese proceso ocurre dentro del estudiante, dentro de su mente. Eso se llama una situación adidáctica. Entonces, está el estudiante, que lo representamos aquí con este círculo gris más grande, y cuando el profesor en la situación didáctica, o sea, en el proceso más amplio, le da al estudiante una actividad o una tarea o un problema, entonces ya el estudiante se enfrenta a sí mismo con un medio. Entonces, ¿qué es el medio? El medio es, en este caso, un software educativo. El software que le va a permitir validar sus respuestas. Entonces, el estudiante genera una acción sobre el software le devuelve inmediatamente, visualmente, una verificación, una ventana, un pantallazo, una gráfica, un modelo. Le va a devolver eso y el estudiante puede interpretar e inmediatamente validar si lo que el software le dio es correcto o no. Si no es correcto, el estudiante debe modificar la acción para volverla a ejecutar sobre el software y que el software le genere otra vez una retroacción. O sea, es como el evento que ocurre en el software que el estudiante puede visualizar y determinar si lo que el software le arrojó es o no lo correcto. Entonces, cuando se hace este proceso cíclico, las veces que sea necesario para que la retroacción sea la correcta, ese proceso, ese ciclo se llama aprendizaje por adaptación. Vamos a ver aquí en el software varios tipos de problemas y las acciones que el estudiante hace. Hay acciones que generan una retroacción inmediata. Por ejemplo, un ejercicio planteado al estudiante es grafique la curva de la función coseno de x. Entonces el estudiante va a crear una nueva función, y va a escribir la función coseno de x. Se le va a decir que la función está definida en el intervalo desde menos 1.57 hasta 1.57. La retroacción inmediata del software es mostrar la curva. Entonces el estudiante, ya con sus conocimientos previos, ya sabe que la curva está en el intervalo menos 1.57 y 1.57, que eso es aproximadamente menos pi medios y pi medios. Esa es una tarea y la acción es escribir los datos en el software
y la retroacción es poderla ver ahí en la pantalla. Otra tarea que se le puede presentar al estudiante es que genere un sólido de revolución. Entonces, como el estudiante ya ha tenido un acercamiento con el software, entonces va a generar una región plana. Y va a empezar a mirar cómo la región plana gira alrededor del eje de revolución y se le va a generar el sólido de revolución. Entonces aquí, como se describió en el análisis preliminar, se extrae la característica de que un sólido de revolución está formado por pequeños discos que vamos a ver aquí más adelante y por una región plana que gira alrededor de un eje de revolución. Ese conocimiento no lo tenían bien explícito los estudiantes del grupo 2 en el análisis preliminar cuando se les preguntó qué es un sólido de revolución. Entonces no se definía concretamente, pero aquí se espera que el estudiante, a partir de estas retroacciones, porque no solamente va a ser una función sino que va a ser varias, por ejemplo la función x al cuadrado en el intervalo 0, 1, entonces puede ver cómo la región gira alrededor del eje x y le genera este sólido de revolución. Otra tarea es que el estudiante pueda determinar cómo se puede hacer una partición o cómo se compone un sólido de revolución. Entonces el estudiante puede determinar esto. Si se hacen particiones, por ejemplo, de un cilindro, ese cilindro no va a llenar exactamente al sólido de revolución. Y ese conocimiento previo ya también lo tienen los estudiantes de cursos anteriores como geometría analítica, de qué es un cilindro circular recto y de cómo calcular el volumen, de la medida del volumen de ese cilindro. Aquí, mediante la interacción y la dinamicidad del software, si uno genera ya dos cilindros, se puede observar que van a rellenar un poco más ese volumen. Así también con 3, con 4. Y también se va a dar cuenta, observando las alturas de cada cilindro, esas son las alturas de cada cilindro, que a medida que va agregando más cilindros, las alturas van disminuyendo. Entonces, si agrega, por ejemplo, 100 discos, que esto se ve muy lleno aquí, las alturas se van volviendo casi 0, a comparación de tener menos discos, aquí 0.1. Mediante otra tarea, el estudiante va a tener un aprendizaje por adaptación, y es este, que al sumar en una calculadora estos datos 0.0002 va a obtener una aproximación a ese volumen, a esa medida de 0.6, y se va a dar cuenta que la construcción o que la deducción de la integral definida viene dada por estas sumas. Entonces se suman estas sumas y se va a dar cuenta que cuando esa altura tiende a 0, entonces va a dar origen a lo que se llama integral definida. Eso en la teoría de las situaciones didácticas hay que luego explicarlo al estudiante y se llama la institucionalización del conocimiento. Entonces vamos a mirar aquí, pues ya expliqué esto de las acciones.
la retroacción, no sé si estaba más arriba. Bueno, ahora vamos a mirar esto, los supuestos conocimientos previos. Después de hacer un análisis preliminar, o sea, el que se hizo en el video anterior, en cuanto al componente epistemológico del concepto del cálculo de la medida del volumen de un sólido de revolución, el estudiante debería poseer dentro de sus conocimientos adquiridos en cursos anteriores como geometría analítica y cálculo diferencial los siguientes conocimientos previos. 1. Cómo realizar la gráfica de una función en un intervalo dado. Y 2. Cómo realizar el cálculo de la medida del volumen de un cilindro circular recto. Se escribe supuestos conocimientos previos porque es lo que se pudo analizar en el análisis preliminar. Ahora, comparándolo con una prueba diagnóstico hecha a los estudiantes, se puede determinar que los estudiantes saben hacer eso. Entonces ahí no van a haber dificultades en el proceso de la comprensión. En la ingeniería didáctica, en la análisis a priori, hay que definir unas variables. Entonces tenemos las variables globales, o la variable global es el concepto matemático, objeto de aprendizaje es el problema del cálculo de la medida del volumen de un sólido de revolución. O sea, eso es todo el problema que yo quiero investigar con los estudiantes. Y hay unas variables locales que tienen que ver con algunas dificultades que se pueden predecir o describir en ese problema. Entonces, aquí las tenemos. Dice, un sólido de revolución se genera por la rotación. Eso es una variable. Eso es lo que, una variable es lo que se quiere medir o lo que cambia. Entonces aquí lo que queremos medir es si el estudiante realiza esto. Un sólido de revolución se genera por la rotación de una región plana limitada por una o varias curvas alrededor de un eje de revolución. Otra variable. La unidad de medición para el cálculo de la medida del sólido de revolución es el cilindro. Eso ya se vio en el conocimiento previo. 3. Para calcular la medida del volumen de un sólido de revolución es necesario realizar una partición del volumen en discos. 4. El radio de cada uno de los discos depende de la altura que tome la función en determinado valor de x. 5. La altura de cada cilindro depende del número de particiones que se hagan. Lo que estaba diciendo que a medida que se agregan discos, entonces esa altura va tendiendo a 0. 6. Para una aproximación de la medida del volumen se suman las medidas de los volúmenes de cada cilindro que conforman la partición. 7. La aproximación de la medida del volumen del sólido de revolución es mejor cuando se hacen más particiones. 8. La forma de calcular la medida del volumen de un sólido de revolución es usando la expresión, entonces sumatoria, esta sumatoria, que los estudiantes van adquiriendo a medida que van trabajando con el software y con las funciones. 9. La expresión límite cuando n tiende a infinito permite calcular de forma exacta la medida del volumen del sólido de revolución. Esta variable está también ligada con esta, y es que existe una relación entre el límite cuando n tiende a infinito y límite cuando el delta de x tiende a 0. Porque el delta de x se calcula en la diferencia del intervalo b menos a partido n, y como n tiende a infinito, entonces el delta de x tiende a 0, o si delta de x tiende a 0, n tiende a infinito. 11. La expresión límite cuando n tiende a infinito, esta suma conlleva la definición formal de integral definida. Esas 11 variables que por aquí arriba
están en las variables locales, son las que se desean medir. Y luego entonces vamos a describir las tareas e interacciones posibles. Entonces voy a tratar de hacer un resumen hasta aquí para ubicarnos en qué consiste un análisis a priori. Un análisis a priori, como ya dije, consiste en describir o predecir qué van a hacer los estudiantes en la fase de la experimentación. ¿Y para qué se hace esa descripción o esa predicción? O las dos. Se hace para poder desarrollar una estrategia o una secuencia que me permita mejorar en donde uno puede determinar que hay errores o que hay dificultades. Supongamos, por ejemplo, que el profesor dio la predicción de que el estudiante no iba a definir de forma correcta qué es un sólido de revolución. Entonces, en la secuencia didáctica se iba a dar una explicación de cómo generar el sólido de revolución y cómo se puede definir. Entonces, mediante esas predicciones, lo que hace el profesor es como avanzarse, como ver un paso en el futuro, si se puede decir así, y tratar de corregir desde antes de la experimentación lo que el estudiante va a hacer. Obviamente en la experimentación van a resultar otras dificultades que en ese momento se va a hacer un análisis a priori local, se van a corregir para próximas experimentaciones. Dije que una institucionalización local o una institucionalización es cuando el estudiante ya adquiere el conocimiento. Entonces, el conocimiento que el estudiante adquirió, por ejemplo, aquí donde estamos leyendo, es un sólido de revolución, se genera cuando se hace girar o rotar una región limitada por una curva f de x y las rectas x igual a y x igual a b alrededor de un eje. Ahí, cuando el estudiante puede hacerlo en el software, entonces el estudiante está adquiriendo un conocimiento. Y un conocimiento es un concepto que está dado en un contexto dado. O sea, el estudiante lo tiene en un contexto. ¿Para qué se hace la institucionalización? Para convertir ese conocimiento en un saber. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y saber? Un conocimiento tiene un contexto y un saber no tiene contexto, es algo abstracto, es algo general que se puede aplicar a cualquier situación. Entonces, para poder que el estudiante ya comprenda otras teorías más adelante, otros conceptos o la misma concepto que se está estudiando, es necesario que el conocimiento se convierta en un saber. Cuando ya se convierta en un saber, o sea que ya no tiene contexto, entonces el estudiante lo puede aplicar de forma abstracta a otros contextos. O sea, no importa el contexto, sino que ya se puede aplicar en diferentes ambientes. Se puede observar que en cada situación la tarea, o sea, situación, ¿a qué hace referencia? A ese proceso de aprendizaje por adaptación, a ese ciclo. Se van a generar diferentes tareas, como ya lo expliqué en el software, y es generar sólidos de revolución con los nombres específicos. Otro es el cálculo de la medida del volumen de un cilindro. Luego, a partir de esa saber que ya se tiene, porque por ejemplo en esta tarea el estudiante va a conocer, va a adquirir ese conocimiento de que de cómo se hace el cálculo, o sea, cuál es la fórmula, en otras palabras, cómo llegó a ella, cómo la deduce del cálculo de la medida del volumen de un cilindro circular recto. Cuando ya el profesor hace la institucionalización, es decir, que ese conocimiento en contexto lo convierte en un saber, entonces ya viene la tarea 4, y es que cómo se hace el cálculo de la medida de del volumen de un sólido de revolución. Como el estudiante ya tiene en abstracto la tarea anterior,
entonces va a poder desarrollar esta tarea. Por eso se llama secuencia, porque va a ir paso a paso, y eso es lo que el análisis a priori describe. O sea, el profesor debe describir paso a paso, desde lo más básico hasta lo más complejo, qué es lo que el estudiante va a hacer. Y también se hace mediante tareas que permitan la deducción. Por ejemplo, en esta tarea dice, para provocar que el estudiante determine cómo se logra una aproximación de la medida del volumen, se piden las siguientes tareas: realizar el cálculo con un disco, con 5, con 10 y con 20. Y una pregunta: ¿qué valor se espera encontrar con el cálculo usando 10 discos, que es el máximo de discos que se puede utilizar en el software? Entonces, la institucionalización. Aquí ya viene toda la parte del procedimiento de cómo se llega a la fórmula. O sea, hay que calcular un delta de x, hay que calcular un elemento x sub y, que al reemplazarlo en la función me genere una expresión que al realizar la suma de todas esas expresiones me genere un volumen. Aquí es donde se hace una predicción. Posibles dificultades que se encontraban en la experimentación. El objetivo de esta investigación es determinar cuáles son las dificultades que tienen los estudiantes de cálculo integral del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío para calcular la medida del volumen de un sólido de revolución. Se pretende usar como herramienta para determinar tales dificultades las situaciones didácticas, o sea, el gráfico que expliqué ahora, porque en ese proceso el profesor no interviene, pero sí puede estar observando, ser un observador de cuáles son los saltos que el estudiante presenta. Si se le presenta una intención, el estudiante se formula una acción. O sea, ahí en las situaciones didácticas hay varias acciones de formulación, acciones y acciones de validación. En una acción de formulación, el estudiante se formula cómo resolver ese problema. Y entonces el profesor, cuando es observador, que no está metido ahí dentro de la mente del estudiante, puede observar si la acción que el estudiante hace está bien, o sea, es correcta o no es correcta, y ahí es donde puede identificar el profesor o el observador o el investigador las dificultades. Entonces, tratando de predecir eso, dice, como es acostumbrado, se inicia con realizar la gráfica de la función dada en el intervalo cerrado AB. Dentro de la situación didáctica, la acción desarrollada por los estudiantes les permitirá resolver con éxito esta tarea. ¿Por qué? Porque el software es muy sencillo y permite al estudiante realizar la gráfica de esa función. Además, ese conocimiento previo ya lo tienen desde el cálculo diferencial. O sea que en esta primera parte, en esa primera tarea, no van a haber dificultades. Segunda tarea: se genera el sólido de revolución haciendo girar la curva y igual a fx alrededor del eje de revolución. Esa tarea que se desarrolla exitosamente por los estudiantes dentro de la situación didáctica planteada. Esa tarea también es muy fácil porque el estudiante simplemente en el software genera el sólido y el software le muestra el sólido. Entonces el estudiante dice, ya lo tengo. Tercer paso: se realiza el cálculo del diferencial delta de x, que es el cociente entre la diferencia el intervalo y el número de particiones. Entonces aquí es donde se viene a predecir, tarea que probablemente realicen un 90% de los estudiantes con éxito, es decir, que se haga de forma correcta. Cuarto paso: se encuentra un elemento x sub y, el cual se sustituye en la función para encontrar los radios de todas las particiones, tarea en la cual se predice aquí solo el 70% de los estudiantes tienen éxito. Entonces resulta que se predice esto porque en una prueba diagnóstico, eso también es parte de la prueba diagnóstico que se hace en el análisis preliminar,
con los estudiantes que ya ven cálculo, que ya habían visto cálculo, y se puede hacer esa predicción porque supongamos en una función cuadrática el elemento x sub y es, por ejemplo, y delta de x. Entonces eso lo deben elevar al cuadrado. En muchas ocasiones los estudiantes elevan al cuadrado solo el elemento y no elevan al cuadrado el elemento delta de x, y ahí es donde se produce la dificultad. Entonces se está prediciendo que el 70% de los estudiantes hagan bien esta tarea. Quinto paso, se calcula la suma de las medidas de los volúmenes de cada partición cuando las particiones tienden a infinito, resolviendo una suma de Riemann, tarea que resuelven con éxito el 40% de los estudiantes. Primero, porque en el proceso algebraico, cuando utilizan las fórmulas especiales de las sumas de Riemann para las sumas de los términos y o y cuadrado o y al cubo, en ese proceso algebraico los estudiantes o no saben sumar fracciones, o sea, tienen una dificultad ahí, o dan por obvio algunas expresiones y entonces no llegan al resultado. Ahora, si nosotros multiplicamos el porcentaje, esos porcentajes de cada tarea de estas, vamos a llegar a una predicción. Esto no es una conclusión, es una predicción de que el 25% de los estudiantes van a desarrollar bien esta tarea. Y aquí entonces donde se quiere abordar una secuencia de clases o una secuencia de actividades que permitan mejorar a lo máximo posible estas situaciones. Estas son las variables globales que mostré ahora, locales, y a partir de esas variables locales o de esa secuencia, porque se ve que va desde lo más básico hasta lo más complicado, a partir de esa secuencia de actividades se va a incluir dentro de ese análisis a priori la teoría de los niveles de comprensión de Van Til. Se puede observar que hay unas variables locales y que las primeras son muy sencillas y las últimas son muy complicadas. Por ejemplo, que tienen que ver con demostraciones, tal vez con deducciones un poco más formales. Entonces, explicando un poco de los niveles de Van Til. Los niveles de Van Til son 5. Y los autores pues los enumeran del 0 al 4 o a otros autores del 1 al 5. Yo aquí pues los tomé del 0 al 4. El nivel 0 se llama el nivel de reconocimiento. Entonces, ¿qué dice el nivel de reconocimiento? Que los estudiantes ven al objeto matemático y lo relacionan con formas de la vida cotidiana, pero no establecen propiedades, no conocen definiciones, no conocen nombres, no conocen procedimientos, simplemente es como una identificación del objeto en el contexto. Por ejemplo, se describe al sólido revolución por formas conocidas en la naturaleza y el medio, una campana, media bola, una copa, y esto refleja la escasez del lenguaje matemático que tiene el estudiante, precisamente porque se encuentra en el nivel 0, nivel de reconocimiento. Entonces, ¿qué dice la teoría de Van Til? Que un estudiante, sin importar la edad, puede ir atravesando cada uno de los niveles que ellos proponen, los esposos Van Til, puede ir atravesando esos niveles de tal forma que al atravesar un nivel entonces lleguen al otro. ¿Y cuál es la característica de cada uno de los niveles? Que en el nivel siguiente es implícito lo que era explícito en el anterior. Por ejemplo, en el nivel de reconocimiento, que no se tienen propiedades, que no se tienen definiciones ni formas, simplemente que se hace una comparación con el contexto, se tiene explícito que las formas
son apreciables con el contexto. En el siguiente nivel, que es el nivel de análisis, es implícito la forma o los nombres que reciben en el contexto de esas figuras. Por ejemplo, media bola. Allá en ese siguiente nivel es implícito, o sea que no está como tan determinado por qué es media bola o cuál es la ecuación que me genera esa media bola. Ya en el siguiente nivel, o sea, ya en el segundo nivel, que es el nivel de análisis, el estudiante ya puede analizar que esa bola se genera es por la función de una semicircunferencia. Y ese conocimiento ya ahí es explícito. Y en el siguiente nivel entonces ya van a haber cosas que van a ser implícitas, que no van a ser tan evidentes. El nivel 1, análisis. En este nivel se encuentran las propiedades. Un sólido revolución se genera por la rotación de una región plana limitada por una o varias curvas alrededor de un eje revolución. O sea, aquí ya hay unas propiedades, ya hay unas definiciones. En el nivel de reconocimiento no, simplemente son apreciaciones que se ven en el contexto. Algo que también se puede incluir aquí es que la unidad de medida para el cálculo de la medida del sólido revolución es el cilindro, como se había explicado en las tareas que se estaban mostrando en las situaciones adidácticas. Entonces, si hacemos una recopilación dentro del análisis a priori, que es una fase de la metodología de la ingeniería didáctica, estamos incluyendo dos teorías. Una, la de las situaciones adidácticas, y dos, los niveles de comprensión de Van Gil. Entonces, las tareas que se involucran en las situaciones adidácticas están encasilladas en cada uno de los niveles de comprensión de Van Gil. En el nivel de reconocimiento, lo que se quiere hacer es que el estudiante en el software, por medio de la situación adidáctica, desarrolle la gráfica de una curva y genere el sólido de revolución. Ya en el siguiente nivel análisis, el estudiante se va a dar cuenta que el sólido de revolución se genera por la rotación de una región plana limitada alrededor de un eje de revolución. Vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel de clasificación, todo esto es predicción y deducción. Perdón, predicción y descripción. Lo que el profesor o el investigador cree que va a pasar con el estudiante. Todavía no se sabe porque no se ha hecho la experimentación. En este nivel de comprensión se encuentran las siguientes propiedades. Entonces aquí se encasillan o se encapsulan algunas de las variables locales que se determinaron en el análisis a priori. O sea, en cada uno de los niveles de Van Gil se van incluyendo algunas propiedades, algunas variables locales que se hicieron. Voy a pasarme a esa parte de la deducción formal. En la deducción formal, pues entonces se espera que los estudiantes puedan demostrar que la definición de formal límite, la definición de integral definida, parta de esta demostración, límite cuando n tiene infinito de esta suma. Ahora, cada uno de esos niveles es posible que algunos estudiantes queden en niveles diferentes. Por ejemplo, que 10 estudiantes del grupo queden en el nivel de clasificación, pero no alcanzaron el nivel de deducción. Otros que queden en el nivel de análisis, o otros que no alcancen ni siquiera el nivel de reconocimiento. Pues debido a una serie de dificultades que no son exactamente las que se quieren buscar, sino que son debidas a otras materias como geometría analítica, el cálculo diferencial. Se hizo una prueba de diagnóstico. Aquí voy a mostrar pues como el tipo de prueba, y se quería determinar en qué nivel de estos estaban los estudiantes. Un ejercicio, entonces, lo que uno propone como un taller, como en sí una prueba, y es dibujar las funciones en el intervalo dado. Entonces se da pues el espacio para la gráfica, la función y el intervalo.
Aquí dice, propósito del ejercicio. El propósito de este ejercicio es determinar si los estudiantes tienen el saber previo de la graficación de funciones reales en un intervalo dado. Los estudiantes que pasen este ejercicio se encontrarán en el nivel 0 de los conocimientos previos. Ejercicio 2. Describir la ecuación que forma los siguientes sólidos y describir cuál es el nombre que recibe el sólido. ¿Qué queremos acá? Si el estudiante tiene un nivel de análisis, o sea, ya el siguiente nivel de Van Gil, puede analizar cómo es que se están formando esos sólidos de revolución. El propósito pues es determinar si los estudiantes saben los nombres de los sólidos más comunes generados por curvas canónicas estudiadas en la geometría analítica, además de describir la función que las compone. Esto corresponde al nivel 1 identificado en los niveles de Van Gil como el nivel de reconocimiento. Bueno, ejercicio 3. Dibujar los sólidos de revolución formados por las regiones limitadas por las curvas. Entonces aquí ya hay un espacio tridimensional en donde se quiere que el estudiante haga la gráfica. Voy a pasar aquí al otro ejercicio. Calcular la medida del volumen de los sólidos de revolución formados por las regiones limitadas por las curvas dadas y las rectas x igual a y, x igual a b. Y eso se hace con 5 discos, con 10 discos y con 30 discos. Y solo hay 3 ejercicios. El propósito del ejercicio es identificar si los estudiantes clasifican entre problemas de cálculo de la medida del volumen en sólido de revolución. Es decir, si dependiendo de la función ellos son capaces de hacer siempre el cálculo de la medida. Bueno, hasta aquí termina entonces lo que es el análisis a priori. Y de nuevo voy a hacer un resumen de lo que es un análisis a priori. Veníamos de un análisis preliminar, en donde se encontraron unas características principales en la dimensión epistemológica, en la dimensión cognitiva y en la dimensión didáctica. A recordar, estas son las siguientes. En la dimensión epistemológica se mostró que los egipcios deducían o pues dieron deducción a una fórmula para el cálculo del volumen de un tronco de pirámide de base cuadrada. Más adelante se definió, otro matemático definió que cómo veía un sólido de revolución, o cómo veía un sólido que era compuesto por infinitas capas muy delgadas. En el análisis didáctico, en los libros de texto, se observó que en 4 de los libros, solo en uno, el autor muestra un procedimiento para llegar a la fórmula o a la integral definida. Y en el nivel cognitivo, en la dimensión cognitiva, se puede apreciar que los estudiantes que ya hayan visto el cálculo integral no tenían bien definido que era un sólido de revolución y utilizaban métricamente, o sea, la fórmula para hacer el cálculo, y no tenían conocimiento ni comprensión de cómo llegar a esa fórmula. Con esos elementos, entonces, se parte para realizar un análisis a priori. Entonces, de ahí se dice que las dificultades de los estudiantes posiblemente están en esos elementos. Principalmente que en la utilización del sistema métrico como tal, y en la en la incorrecta definición de lo que es un sólido de revolución. Entonces, en este análisis a priori, para poder desarrollar y para poder observar, eso es lo principal, observar cuáles son las dificultades, se incluyeron 2 teorías que se relacionan entre sí: la teoría de las situaciones didácticas y la teoría de los niveles de comprensión de Van Gil. La teoría de las situaciones didácticas permite, en ese proceso de aprendizaje por adaptación, observar cuáles son las posibles dificultades que se van a encontrar con los estudiantes. Y la teoría de los niveles de Van Gil va a permitir encasillar en cada uno de los niveles cuáles son las variables locales que
se quieren medir o se quieren estudiar. Entonces, en esa relación de esas dos teorías, pues se dio origen, digámoslo así, a un instrumento de observación y medición de las posibles dificultades que los estudiantes van a presentar. Recordemos, el análisis a priori es donde se describe y se predice qué va a pasar con los estudiantes. En esta análisis a priori se realiza las secuencias didácticas, que lo explicamos como que paso a paso las actividades que se van desarrollando para que el estudiante vaya comprendiendo una a una, o sea, que una depende de la anterior, que el estudiante vaya comprendiendo todo el concepto en general. Entonces, al realizar esa secuencia paso a paso, se va dando origen a ejercicios, actividades y a problemas, que lo vamos a ver en el siguiente video, en la fase de la experimentación. Entonces, este video pues queda hasta aquí y nos vemos en el siguiente video en la fase de la experimentación.